patria del criollo, por Severo Martínez Peláez. Este libro consta con más de 600 páginas, conformado por 8 capítulos, los cuales se clasifican de la siguiente forma. Capítulo 1. Los criollos. Este capítulo inicia con un terrible terremoto que vivió en su infancia. El señor Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán fue descendiente de los primeros conquistadores, siendo heredero de la conquista. Era un hombre poderoso e influyente con mucho dinero. Luego surge también la superioridad hispana. La palabra criollo se les daba a los hijos de los españoles que nacieron en América. También nos habla de los conquistadores y su superioridad en el desarrollo tecnológico, cultural, etc., donde los indios fueron derrotados y despojados de sus tierras y sometidos a la esclavitud. Capítulo 2. Las dos Españas. Existían dos Españas distintas. Una de ellas era Bella, de donde venían los conquistadores, y la otra España era aquella que no dejaba de explotar a los indios. Idealizaban la conquista por herencias. Existió también la esclavitud hacia los indígenas que no se sometían a sus órdenes de forma pacífica. En este periodo se exaltaba mucho la figura del señor Pedro de Alvarado. Luego surgieron los famosos defensores de los indios, dominicos, que velaban por el bienestar de los indios. Después se generaron las nuevas leyes, con las cuales se llegó al acuerdo de que los indios no eran esclavos, pero sí estaban forzados a trabajar para ellos y aumentar las riquezas. El capítulo 3 habla de la continuación de las dos Españas. En este capítulo nace la encomienda. Esto quiere decir que los indios debían pagar un impuesto a los conquistadores. A través de la cierta corrupción, la encomienda se les fue dando a los conquistadores y a su familia como premios por haber arriesgado su vida. También surgió el sínodo. Esto se dio especialmente para evangelizar a los indios y mantenerlos tranquilos. Y cuando se pagara este impuesto, los doctrineros eran parte de las iglesias que se encargaban de visitar a los pueblos para hacer las misas. Existieron también los criollos pobres debido a que no administraron bien sus tierras. Conforme los nuevos españoles llegaban, iban desplazando y renovando la clase criolla. Recibían privilegios como encomiendas y poder político, siendo estos haraganes y engreídos, según el autor del libro. Ellos también traían ideas de cómo seguir con la explotación de los indios y el comercio. Capítulo 4. La tierra milagrosa. Señalan que la patria es un paisaje indicando que los indios no merecen esa preciosidad. El rey, o sea el señorío, daba tierra en gran proporción como premio para que los nuevos españoles vinieran a conquistar. Incluso ofreció que para adquirir más tierra la compraran. Los indios también recibieron tierras después de nuevas leyes, pero que construyeran sus pueblos y cultivaran sus propios alimentos. Aunque estas tierras eran administradas por las autoridades criollas, entonces muchos indios se vieron perjudicados. Luego se propuso una reforma agraria para dividir las tierras que no eran utilizadas, pero sin embargo esta reforma no se dio. Capítulo 5. El indio. Este capítulo describe especialmente a los indios como si fueran unas personas haraganas y a la vez trabajadoras, incrédulos y descuidados. Ellos contaban con su propia religión antes de que los españoles conquistaran. Aunque en algún momento los criollos defienden a los indios debido a que ellos eran la fuerza de la riqueza, es decir, la obra de mano, pero en realidad los criollos solamente veían a los indios como un elemento para enriquecerse. Capítulo 6. El mestizaje y las capas medias. Este capítulo es el más largo de todo el libro. Los primeros mestizos eran hijos de los primeros españoles e indios. Eran producto de violación y fuera del matrimonio. A ellos se les prohibía vivir en el pueblo de los indios. Eran personas libres y sin trabajo. Luego surgieron los ladinos, que eran la mezcla de muchas razas o etnias. Trajeron también a los famosos esclavos negros, quienes también explotaban a los indios. Existieron también las capas artesanal proveedora, donde los artesanos eran muy importantes para esa época, porque muchos productos y materiales que utilizaban eran hechos a mano. Capítulo 7. Puebla de los indios. Reducir a los indios, formando pueblos con la intención de juntar a todos en un solo lugar para que se pudiera tener un mejor control y registro de ellos.
Aquí también nace el repartimiento de indios. Consistía en que se seleccionaban grupos para trabajar. El trabajo era remunerado, solamente los hombres de 16 a 60 años estaban obligados a trabajar. Los enfermos y las autoridades indias no trabajaban. La jornada era de lunes a sábado. Estos eran vigilados. Capítulo 8. Colonia y nosotros. Severo Martínez señala que ese sistema colonial perduró y sigue perdurando, ya que esta forma de explotación sigue fomentándose. Él señala también que el indio es producto de explotación junto a sus culturas. No se debe valorizar como si fuese propio, porque en realidad no lo es. Por último, él habla sobre no poder odiar o estar en contra de los españoles, debido a que España como tal no se benefició con este tipo de abuso, sino que fue solamente una cierta parte de ellos. Finalmente, así es como concluye el libro La patria del criollo.